Señora Repollés, ¿cuáles son los motivos por los que a día de hoy el Gobierno de Aragón aún no ha abonado a los profesionales sanitarios la subida salarial aprobada ni el incremento por hora de guardia comprometido? ¿Por qué no ha abonado el Gobierno de Aragón el famoso plus COVID-19? Que eso además es cosa suya. Usted lo prometió aquí en este mismo salón de plenos el 28 de mayo del año 2020. Y hoy, septiembre del año 2021, sigue sin ser abonado. En realidad seguimos muy bien hasta sin saber qué es, salvo que, eso sí, lo tenemos claro, es otra promesa incumplida de este Gobierno. Otra más. En fin, señora consejera, la pregunta, ¿cuándo lo van a pagar? ¿En qué nómina lo van a cobrar? ¿En la nómina de septiembre, en la nómina de octubre, en la nómina de...? No me ha dicho usted en qué nómina van a cobrar esta cantidad que ustedes les adeudan los profesionales sanitarios. Volvemos a ver por parte de este Gobierno de Aragón más promesas sin cumplir. Que usted en mayo del año 2020 se comprometió a abonar una gratificación para todo el personal sanitario por su labor durante la pandemia y que esa gratificación nunca ha llegado, que el señor Lambán en abril del año 2021 se comprometió a impulsar una mesa sectorial para dar cumplimiento a la subida salarial del 0,9% y que tampoco eso ha llegado a buen término y que al final todos esos compromisos son cero o llegan a cero y nuestros profesionales sanitarios están colapsados, están agotados, no pueden más y lo único que reciben por parte de su Gobierno, desde luego, son promesas que jamás se cumplen. Cumplan, trabajen, gestionen, que es su obligación para que estos profesionales puedan cumplir ya tanto la subida del 0,9% como las horas de guardia que ustedes se comprometieron con ellos y también, desde luego, para que les aclare qué es ese plus COVID-19 y si al final va a llegar a buen puerto.